Pues se soltó la lluvia muy duro, estoy en pleno aguacero, ya me impidieron incluso seguir grabando por seguridad y cosas muy raras que de por sí no les gusta que esté uno promoviendo aquí el lugar. Pero bueno, eso no nos va a impedir seguir con nuestro programa. Yo quería transmitirles, hacerles un buen enlace desde ahí, pero ya no me lo permitieron. Entonces, voy a retomar parte de lo que hemos estado viendo y un poquito de la lectura de los códices, ¿sí? Para empezar a ver y analizar poco a poco, pues a veces las tergiversaciones que se han hecho, ¿no? Con el paso de los años, en los cuales incluso han caído en esas falsas informaciones algunos historiadores, lamentablemente, ¿no? Obviamente pues no somos dueños de la verdad única, pero queremos desmenuzar poco a poco e ir cambiando la mentalidad que se nos ha querido inculcar con el paso del tiempo. Entonces vamos a ver a continuación lo que les presento. Voy a ir a cambiarme, ya estoy muy mojado. Entonces vamos a editar un poquito el video, ojalá y me puedan acompañar a analizar y sobre todo a aprender la forma en la cual nos han querido a veces imponer una cierta manipulación, ¿no? De la información y sobre todo de nuestra historia. Entonces acompáñenme, voy a cortarle aquí porque pues ya está lloviendo muy duro y bueno, eso, pero como les digo, eso no me impide a mí visitar esos lugares y poderles transmitir. Muchas gracias. Bueno, después de esta travesía por querer hacer una grabación en directo desde la pirámide del Cerrito, del pueblito aquí en Corregidora, en Querétaro, bueno, pues no se pudo. Aquí tuve que recurrir a ese otro lugar, está muy tranquilo aquí para poder platicar, continuar con nuestro análisis. Y les doy la bienvenida a este otro capítulo de Arte Vanguardia Mexicano. Mi nombre es Alejandro Ramírez, soy artista plástico y hoy quiero tocar, pues más que un tema, quisiera yo como que reflexionáramos un poco entre todos, ¿no? Algo muy serio, algo muy, muy sincero y honesto de nuestra parte, ¿no? La cuestión de cómo se ha tergiversado, les decía yo, muchas veces con el paso del tiempo, a conveniencia obviamente de ciertos sistemas de gobierno, ciertas mentalidades que aceptan incluso aquellas intervenciones que ha tenido México en su historia, intervenciones obviamente de otros países, las han aceptado con la mirada hacia abajo y con una cuestión de sentirse prácticamente vulnerables a que les corrijan la plana y a venirnos a dar órdenes y a imponernos cosas, modas, etcétera. Ya hemos hablado mucho de ese tema. Aquí la circunstancia, les digo, no es nada más hablar por hablar en este programa. Yo quisiera poner mucho énfasis, que espero que me pongan atención en este momento. Los argumentos que yo les pueda dar o que yo les pueda comentar, las pláticas que pueda yo tener, están abiertas a debate, ¿sí? Yo me atrevo a dar la cara, ustedes me conocen, hay gente que me sigue en Twitter, en mis redes sociales. Aparte de artista plástico, a mí siempre me gustó seguir la línea de la cuestión cultural y sobre todo el estudio, por así decirlo. En este caso, digo, mi carrera es en artes plásticas. No soy arqueólogo, me hubiera gustado serlo. Tampoco soy historiador, pero he platicado con muchos de ellos. He tenido la fortuna, y aquí es donde quiero que me pongan un poquito de atención, que he tenido la fortuna de compartir con mucha gente con el paso del tiempo. Mi trabajo me lo ha permitido y eso se los juro que jamás sabría cómo pagar esto, ¿no? No cabe duda que cuando te rodeas de mucha gente que es conocedora de los temas, que ha estudiado, que la avalan sus trabajos, que incluso me atrevo yo a decir que algunos de ellos han caído a veces en cierta tergiversación y sobre todo han seguido una línea académica, por así decirlo, porque a veces la academia nos ha mentido mucho, entonces repito, todo esto que les comento está en base de haber leído, haber escuchado, leído la obra, conferencias, he asistido a muchas conferencias, tuve oportunidad de platicar de frente con el
con el gran maestro Miguel León Portilla, con Eduardo Matos. Tuve la oportunidad de trabajar incluso en un despacho de arquitectura al lado del gran Pedro Ramírez Vázquez, que muchos en algún momento lo han llamado que era un arquitecto del sistema, pero esta persona lo que más amaba era la cultura. A mí me consta, yo platiqué mucho con él, incluso tengo un boceto que él me regaló cuando se estaba tratando de hacer una ampliación en el Zócalo, allá por el año 96, 97. Tengo ahí guardado con mucho cariño y mucho recuerdo ese boceto que me dio de una modificación que se pensaba hacer ahí en la plancha del Zócalo, ¿no? Y él estábamos coparticipando en un concurso con un despacho, yo en este caso como realizador gráfico, ilustrador, y él como arquitecto. O sea, prácticamente yo tenía que darle vida a lo que él estaba trazando. O sea, algo increíble, y eso me dio oportunidad de platicar algunas cosas con él. Y así puedo decirles que he asistido y he escuchado las conferencias del doctor Enrique Florescano, de mi gran amigo que nos seguimos ambos en la cuenta de Twitter, Pablo Moctezuma Barragán, de Eduardo Matos, obviamente, de Miguel León Portilla, el doctor Antonio Rubial también, etnólogos también, el profesor Lorenzo León Díez de la Universidad Veracruzana, eh, Jesús Monjarás, es etnólogo también. O sea, han sido arquitectos, etnólogos, arqueólogos, historiadores, e incluso todas esas obras tan conocidas como las de Alfonso Caso, muchos estudiosos de los códices, también de las imágenes de los antiguos mexicanos. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces tendemos a leer, a argumentar, a investigar, y a veces no nos atrevemos a hacer un juicio propio. Tratamos de repetir lo que dice uno, lo que dice otro, el estudio que hizo tal persona. Pero yo creo que lo que nos toca a nosotros es absorber y escuchar, leer toda la información que pueda haber, habida y por haber del tema, y crearnos nosotros un juicio propio. Eso es algo que se me quedó muy grabado una vez que le comenté. Tuve la oportunidad así rápido, después de una conferencia con el profesor, el gran maestro Miguel León Portilla. Le dije: maestro, pero usted acaba de darnos una cátedra, pero hay dos temas que me quedaron a mí confusos, porque usted está hablando de una cosa y he escuchado a Matos y he escuchado a Enrique el Forescano, a otras personas hablar de otra forma de ese tema, y la respuesta que él me dijo fue sensacional. Si escúchalos, analízalo, incluso no me hagas caso a mí. Todo es sentido común y la reflexión está en ti. Eso me quedó a mí como una pauta, como una regla a seguir, para poder crearme un juicio propio y para poder levantar a veces cierto tipo de preguntas o cierto tipo de dudas, o en este caso, como en este programa que lo quiero enfatizar, es poner mi opinión. Como les digo, puede estar sujeta a debate. Hay mucha gente que siento que puede estar muy preparada en estos temas, y mucha gente me podrá decir: pero tú eres artista plástico, tú no eres etnólogo, tú no eres arqueólogo. Pues no, pero he leído a todos ellos, me he empapado de todos ellos. Me gusta a mí como aficionado la recolección del arte prehispánico. Tengo muchas piezas en resguardo de varias culturas de México. Creo que he sido un férreo defensor de la cultura mexicana. Me considero así porque en todos los espacios, en todos mis trabajos, en todas las encomiendas que me han dado, siempre ha salido a relucir, y la misma gente me lo dice: me gusta mucho el trabajo que haces porque tú no pierdes el horizonte de ser mexicano. No, nunca lo he perdido ni lo perderé. Es parte de mi formación, es parte de mi reflexión, y sobre todo pienso que todos deberíamos hacer lo mismo, independientemente de la profesión que tengamos, tratar de empaparnos de los temas de la cultura, porque solo nos basta con ser mexicanos. Siendo mexicanos tenemos a veces hasta la obligación de tener que aprender. Igual les digo, poder leer a varios autores, varias obras, pero sacar nuestras propias conclusiones.
tener nuestro propio punto de vista, y sobre todo defenderlo con los argumentos necesarios. Vimos la vez pasada, ya me que ahorita también se armó toda esta polémica, y qué curioso, ¿no? Después de haber hecho ese programa que me gustó bastante, en honor al palo del volador, voladores de Papantla, las investigaciones que aquí en el Bajío pudiera pensarse que aquí podía ser los orígenes del palo de volador y que después derivó en el ritual que todos ya conocemos, ¿no? Algo ahí en lo personal, toda esa investigación me apasionó y me causó mucha emoción. Y ven lo que pasó después, casi al otro día, el personaje salió a burlarse y con un anuncio de un negocio ahí de dinero, o sea, algo totalmente indignante, algo de que digo yo, carajo, o sea, ¿en qué siglo estamos? O sea, esa gente, es lo que les comento, porque es importante que pongamos atención, leamos, reflexionemos, porque esta gente parece que les pasó de noche todo, o sea, no tienen un criterio propio como para decir, oye cabrón, no hagamos ese comercial, porque oye, yo soy mexicano y esa fiesta es una tradición, es algo cultural y sobre todo es algo histórico, forma parte de mi historia, no puedes hacer eso. Les valió, o sea, si esa persona hubiera tenido esos valores, esas reflexiones que les digo, no necesariamente tienes que ser un erudito en historia, pero tener ese compromiso como mexicano de salvaguardar y sobre todo de proteger la cultura y sobre todo nuestras raíces prehispánicas. Cuando no tienes eso, te importa un carajo todo y aceptas todo y te burlas de todo. Así de sencillo. Entonces, imagínense, pasa esto, se causa toda una polémica, hay una demanda, X cosa, pero ¿qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay de que pase todo eso? Ninguna. ¿Qué es? Ignorancia pura. Yo no lo puedo calificar de otra manera. Ignorancia pura. ¿Sí? O sea, no, les repito, no necesitas ser un erudito, ni estudiar arqueología, antropología, y voy a hacer... No, con el simple hecho de que seas mexicano basta para que tú tomes un libro, vayas a una conferencia, hagas una reflexión propia. Por eso les digo, es muy importante. Puede leer todos los autores habidos y por haber, ¿sí? Pero ¿dónde queda todo eso si uno no tiene un juicio propio? Si uno no tiene capacidad de asombro y hace un juicio propio, ¿en dónde queda todo eso? Yo he conocido a mucha gente que se dice intelectual, se los juro, que devora libros a mansalva. Pero culturalmente son unas personas vacías. Son unas personas que se entretienen con programas basura, cuando esos libros deberían de haberle ya abierto la mente y decirles, ¿sabes qué, cabrón? No te entretengas con eso es basura. Eso te va a hacer que olvides todo lo que has aprendido de los libros. Y tal parece que así pasa, porque, híjole, a veces se sorprende uno de cada declaración y cada cosa que dicen ciertos personajes. Que bueno, dejemos de ahí ese tema porque no hay que darle ya más. Lo único que sí hay que recalcar es que hay que defender la cultura, ¿sí? Y después, yo recuerdo que también se alzó un poquito ahí de polémica cuando un comunicador que a veces sale analizando cosas de situación política con Vicente Serrano, que dijo por ahí que lo que había pasado con la invasión y la conquista de México era producto de una guerra civil, y también eso es algo que no podemos tampoco dar declaraciones así a bocajarro diciendo no, pues esto es producto de esto, no, porque es lo que les comento. Al decir hacer una declaración como esa es darla así como un hecho, como decir, no, tú no discutas nada porque tienes que entender que lo que pasó fue resultado de una guerra. O sea, espérame. O sea, ese tal vez puede ser tu concepto, tu análisis, tu juicio propio, como les digo, y se acepta. Por supuesto que se acepta, como lo que yo estoy tratando de exponer ahorita. Pueden ustedes aceptarlo o no, pueden estar de acuerdo conmigo o no, pero yo no estoy haciendo una afirmación así a bocajarro de decir no digas nada porque tienes que entender que esto pasó por eso. No. Vamos a analizar las cosas, no hay que irnos tan rápido, hay que tener los argumentos, hay que tratar sobre todo de hacer una reflexión personal, ¿sí? Cada uno tenemos que formar nuestro propio criterio, pero lo que sí, como les comenté desde el principio de esta serie de programas, que aquí podemos estar de acuerdo, no me pueden a mí debatir, me pueden descalificar lo que quieran, pero lo que sí de mí no van a recibir va a ser
la no defensa de la cultura prehispánica. O sea, pueden decirme lo que quieran, pero aquí yo que voy a defender con argumentos es nuestra cultura. Y yo no voy a dejar que un tipo se burle de los voladores de Papantla, como tampoco voy a dejar de levantar la mano, como en la escuela, y decirle a este compañero, oye, perdón, esa afirmación de la guerra civil es porque tú lo piensas, es porque lo leíste, es una conclusión que tú tienes, o en qué te basas para decir eso. Entonces, sin pleito, o sea, como digo, yo incluso en Twitter le hice un comentario respetuoso de que cuando quisiera, pues, podíamos debatir el tema. Como les digo, tal vez van a decir muchos, oye, pero tú ni arqueólogo eres, ¿qué vas a debatir? Pues no, o sea, no, les acepto que me digan eso, pero no me creo tan indefenso como para decir, oye, pues no puedo debatir contigo ciertos temas, para nada, O sea, perdón, no es arrogancia, pero estoy preparado y sé qué es lo que estoy hablando. Les repito, no es un juicio basado en todas las historiadores, etnólogos, arqueólogos, arquitectos, con mucha gente que he conocido y con la cual he tenido la oportunidad de poder participar y de poder platicar. Dicho lo anterior, vamos a hablar un poquito de las imágenes que han construido con el paso del tiempo, han complementado la historia. Yo me atrevería a decir que incluso ya con el paso del tiempo y hablando ahorita en esos temas de los montajes y las fake news, de la fabricación de pruebas, puedo decirles categóricamente, porque eso sí lo llegué a platicar con algún historiador, que sí hubo incluso en esas famosas cartas de Hernán Cortés y todo esto de los frailes que eran testigos de ciertas cosas y que pusieron a los indígenas, a los tlacuilos que quedaban a grabar todo eso en códices, que después ya códice obviamente después de la conquista, para después mandarlos como pruebas a España, para evitar castigos, para justificar masacres, o sea, todo eso pasó. Todo eso pasó, entonces a veces los historiadores, y más sobre todo cuando hay profesores en primaria y secundaria que nos empiezan a tratar de envolvernos en las cuestiones de la historia, la verdad histórica, por así llamarlo, de la historia de México, de las culturas antiguas, se les van ciertos detalles. O sea, yo recuerdo mucho, o sea, fíjese, yo desde la primaria, yo recuerdo un maestro que una vez que empezamos a ver temas de culturas prehispánicas, una de las primeras cosas que nos dijo fue lo siguiente. Al ver ahí tocar un tema por ahí, creo que fue, si no me equivoco, fue en quinto o sexto de primaria, que había un tema que hablaba un poquito ahí de los aztecas, más no de los mexicas, fíjese, ahí está un primer error. Que los aztecas hacían sacrificios humanos en el centro de México, algo así decía el libro. Pero obviamente pues eran los mexicas y en el centro de México se hacían sacrificios, pero lo que no decían es que esos sacrificios eran obviamente una cuestión religiosa, una cuestión controlada, una cuestión planeada y a veces hasta cierto punto una, una ceremonia específica en ciertas temporadas, ciertas épocas calendáricas. Como no decía todo eso, bueno, pues el profesor que nos dijo, no, es que recuerden que pues antes éramos unos bárbaros, matábamos gente, les cortábamos la cabeza y las poníamos ahí en una pared. Entonces cuando llegaron los españoles vieron todo ese horror. Entonces, ¿qué hicieron? Pues tratar de inculcarnos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues tú cuando estás chavo dices, bueno, pues sí, porque pues yo salgo aquí a la calle, en la esquina hay una iglesia, me llevaron a bautizar, hice la primera comunión, mi mamá se persina cuando ve una imagen, o sea, ok, o sea, uno lo acepta cuando tienes 7, 8 años porque eso es lo que te están dando en la escuela y eso es lo que a veces, digo, no generalizo, pero ciertos profesores pues se van con esa narrativa. ¿Qué pasa? Pues empiezas a crecer con ciertos cánones de criterio que pues, por habértelo dicho un profesor en una escuela se convierten en una verdad que tú llevas y vas alimentando, pero de repente llegas a una edad en que te empiezas a preguntar de todo, ¿no? Te empiezas a preguntar muchas cosas, entonces ahí es donde te empiezas a hacerte bolas y empiezas a indagar. Y hay gente que no, hay gente que se queda con eso, hay gente que prefiere mejor no meterse en problemas sin investigar, ¿no? ¿Para qué me meto en problemas? Mejor ahí sigo aprendiendo como
periquito a repetir todo lo que me digan, pero no hago una reflexión. No puedo tener 10, con 10 en toda mi boleta porque me aprendí todos los libros, todas las frases de pie a pa, pero nunca hice una reflexión. La reflexión para la vida la dejamos a un lado, ¿no? Entonces eso es lo que ya en esta época no se puede admitir. Ustedes deben de ser promotores y sobre todo un complemento, no solo en lo espiritual, sino en lo académico de sus hijos, de la gente menor, de la gente que va creciendo. Incluso uno como gente adulta, uno debe tener esa capacidad de corregir. Si uno no tiene esa capacidad de corregir, es demasiada arrogancia y demasiado decir, no me bien, vas a venir a mí a enseñar cómo hacer esto, cómo educar a mis hijos. Pues cuando salimos con esos diálogos, pues, ¿qué podemos decir? O sea, ahí se queda el asunto y pues, mejor no molestar a la gente. Pero sí tenemos, creo que cierta obligación de tener que poder que orientar sobre todo y complementar a nuestros hijos en ciertas cosas, ¿no? Entonces, obviamente, pues ese tipo de programas y de cosas que hemos estado viendo, les decía yo, pues a mí me interesa, digo, soy artista plástico y siempre me ha encantado la historia gráfica de México y en forma de las esculturas de piedra, en códices prehispánicos, en lo que ustedes me digan, la cerámica sensacional, las distintas culturas cómo se fueron influenciando, ¿no? Con el paso del tiempo, de todo esto que hemos estado hablando. Siento que podemos hacer una pausa para hablar de ciertas cosas que han sido interpretadas, mal interpretadas, que han sido a veces utilizadas para darle la vuelta a la historia, ¿no? Y a mí se me hace injusto porque muchas veces, independientemente de que seamos unas personas reflexivas, universitarias, culturalmente, pues sí, que tengamos una afición por estudiar parte de la cultura, que aún así hay veces en que se nos escapan ciertos detalles, ¿no? No todos tenemos la obligación, como les digo, de saber cronológicamente, que sería lo ideal, pero no todos tenemos la obligación que aprendemos cronológicamente la historia de México, pero bueno, sí, más o menos en una visión amplia, tener los conceptos de cuándo se desarrolló cada cultura y después de lo que fue la invasión a México, cómo se modificó la vida del mexicano, cómo derivó al grado de intentarnos volver a ser esclavos, cuando todo esto que nos habla a veces en las conferencias, clases de historia fascinantes que nos da el presidente de la República por las mañanas, ¿no? Cuando le hacen una pregunta, él se suelta a decir y eso es bueno porque es una cuestión didáctica, que es lo que necesitamos como pueblo. La verdad es que nos han a veces manipulado tanto que hay veces que hay gente que voltea a ver afuera. O sea, hay gente que me ha dicho, oye, pero es que la cultura griega es de las mejores, correcto, te lo acepto. Para mí, a mí la cultura griega me encanta, o sea, me encanta mucho todo lo que es el arte griego y he aprendido de él. Pero lo que no te dicen es que personajes como Aristóteles, pues eran de las personas más racistas que habían y clasistas. O sea, eso no se los digo, yo está la historia, todos tenían ellos un séquito de gente que los seguía para todos lados y a veces hasta casi le daban de comer en la boca, porque pues él era una persona que venía de cierto linaje, una persona que sabía ciertas cosas, una persona que estaba en una categoría social más alta. Incluso a mí me sorprendió mucho cuando vi una exposición de los griegos, precisamente ahí en el pabellón, sí, en una de los pabellones de Museo de Antropología, que alcancé a ver hace no sé hace cuántos años hubo una exposición de los griegos. Incluso había ahí una vasija donde venían los personajes como agachados y venían como jugando. Pero no, el resumen que decía era, obviamente del griego traducido al español, que decía que las personas que habían nacido con cierta deformación en cara, con un perfil no agraciado, con cierta estatura, con alguna deformación ósea, pues estaban destinados a divertir a los demás, a ser cómicos y divertir a la gente. Eso era lo que decía. Entonces, ustedes díganme si estamos hablando y que en Grecia nació la democracia y que en Grecia era esto y que todo aquello, pues sí, pero también en Grecia nació el teatro. ¿Y cómo nació el teatro? Pues en base a estas personas que eran segregadas de la sociedad por no ser personas de buen porte, no tener buen perfil griego, tener alguna deformación. Estaban condenados desde el nacimiento a divertir a los demás. O sea, díganme ustedes si eso no era una segregación. O sea, para empezar. Entonces, regresando, nos vamos a dar la vuelta del globo terráqueo y regresamos a México. ¿Qué pasa en México? En México, pues ahí no me extraña que hay gente que se dice mexicana
y hay gente que pues yo conozco mucha gente de varias nacionalidades, españoles, argentinos, con muchos he platicado, y incluso en Argentina, por ejemplo, que estuve trabajando varios años, mucha gente se burla a veces hasta de ellos mismos porque sí se consideran demasiado arrogantes y presumidos. Pero obviamente no se generaliza, pero por ejemplo en el lado de españoles, pues yo al menos a las dos personas que he conocido españolas, jamás las he escuchado decir o burlarse de ellos mismos, al contrario, se enojan porque se burlan de ellos. Y pues ellos son los que pues, les gusta ir a la fiesta brava, les gusta ir a comer a ciertos lugares, quieren que los meseros, por verlos morenos, pues casi les les limpien los zapatos, ¿no? Les corten las uñas después de comer, les lean un cuento, o sea, he conocido gente así, digo, no generalizo, pero sí, al menos lo que yo he conocido así. Entonces volvemos a lo mismo de cuestión de que hay veces en que la influencia extranjera nos ha hecho pensar de otra manera, aunado con la cuñita, con la ayuda, de que hay veces que los mismos historiadores mexicanos se han saltado ese pequeño detalle de decir a la gente, oye, pero acuérdate que tú eres mexicano y tú debes de crearte un criterio propio, que todas las épocas cambian, que no puedes permitir, ajá, que lo que haya pasado antes hoy se repita de una manera muy discreta. La segregación, el racismo, ¿sí? No podemos caer en ese juego. Ya no, ya no. Eso está cambiando. Y está cambiando desde arriba y tenemos que asimilarlo y tenemos que inculcarlo y sobre todo tenemos que practicarlo. Entre todas estas cosas, lo que sí podemos dejar de aceptar es que nos pongan o nos impongan así a bocajarro. La historia de México fue así. Y recuérdate que eran unos bárbaros y nosotros venimos a quitarles lo bárbaro, ¿no? No. Muchos códices, miren, yo por ejemplo he traído aquí una serie de libros, revistas, algunos códices que he hecho en reproducción para irles mostrando más o menos la cantidad de información y sobre todo la forma en que a veces se ha tergiversado. Aquí podemos ver, miren, por ejemplo en esta revista de los años 70 que coleccioné prácticamente todas. Podemos ver aquí una imagen de uno de los códices, obviamente después de la conquista, donde se ve dibujado Mictlantecutli con las garras, si lo ven, ¿no? Encima de un templo. Y que se ve a un lado a los mexicas que perforándose una oreja, la lengua, ¿sí? Dándole tributo a Mictlantecutli. Hasta ahí las cosas van bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, obviamente se le rendía un tributo a Mictlantecutli en el Templo Mayor. Recuerden ustedes que ahí en el Templo Mayor se encontraron, en el Templo de las Águilas, se encontró de un lado el templo de los caballeros águilas y del otro lado las estatuas de Mictlantecutli. Aquellas que están con las manos, si ustedes ven que tienen las manos así, que en el cráneo pelón Mictlantecutli de calavera, y si ustedes se fijan, tenía varios agujeros arriba. En esos agujeros se le colocaba cabello humano. O sea, soy así muy tétrico, pero más adelante les voy a comentar de quién o de quiénes le quitaban ese cabello, ¿no? Porque tampoco es de que pues, se le ponía así, como así, se agarraba a alguien de la calle o lo mataban y le ponían, no, para nada. También todo eso, lo que le digo, la falta de información a veces y la primera impresión hace pensar luego de que éramos unos bárbaros, pero no, hay que argumentarlo. Les digo, entonces, con el paso del tiempo se fueron encargando todo ese tipo de trabajos y de códices, digamos, a los mismos mexicanos, para poder llevar una justificación a España, para poder llevar sus argumentos a España, de que a qué lugar habían llegado ellos como viajeros, ¿no? Llegaron a un lugar donde casi como deporte mataban a la gente, ¿no? La agarraban y les traían el corazón con el cuchillo de pedernal, ¿sí? Y mandaban a hacer imágenes como esta que ustedes pueden ver aquí. Ya obviamente ya son imágenes ya después de la conquista. Y empezaron a divulgar todo ello, ¿no? En España, de que pues habían llegado a un lugar donde pues mataban a la gente, era el terror, adoraban a figuras diabólicas, prácticamente el que no estaba de acuerdo lo mataban. Eso es totalmente falso, totalmente falso. El sacrificio, así incluso yo ahí en mi cuenta de Twitter hice un hilo explicando así a grandes rasgos, el sacrificio humano era una cuestión ritual, planeada, justificada obviamente también en su forma de ver y cosmogonía de los antiguos mexicanos, pero jamás se tomaba como una circunstancia de ir y salir a capturar a cuanto su gente pudiera para matarla. Incluso aquello que decían, encontramos, es que al principio decían, es que hasta sacrificaron niños en las épocas de sequía.
Lo que no dicen es que muchas veces esos niños eran niños que se morían porque no podían nacer. Las iguateteo, las llamadas iguateteo, eran las mujeres que morían de parto por no poder dar a luz. Entonces, ¿qué pasaba? Ellas morían, pero ellos sabían que tenían, que no podían haber dado a luz, y a veces incluso el cuchillo pedernal no solo servía para extraer el corazón, servía también para hacer una especie de cesárea y sacar el producto, en este caso el bebé. Y obviamente pues se ofrendaba a la mamá y se ofrendaba al bebé. Al encontrar tu esqueleto, hay esqueletos que han encontrado completos. Dicen que sacrificaban niños, pero ni siquiera hay cortes de esternón donde se vea que le pudieron haber extraído el corazón. No lo hay. Científicamente jamás ha sido comprobado que hubiera existido sacrificios a mansalva, así como una cosa descontrolada, ¿no? Que tal vez eso pudiera haber derivado de una guerra civil. No, para nada, para nada. Era una cuestión planeada, como les digo, una cuestión litúrgica, religiosa, muy, muy respetable. ¿Por qué? Porque incluso el sentido, aquí vamos con otra cosa bien interesante, el sentido de la muerte. ¿Cómo tomaban la muerte los antiguos mexicanos? Eso, déjenme decirles que eso desarma todo. Todo lo que a veces nos han querido hacer ver de que México era el antiguo México era un lugar de gente bárbara, de aborígenes que mataban por matar, que iban a otro pueblo, como recuerden que por él explicaba que esta película de Apocalipto de Mel Gibson trata el tema, obviamente hollywoodense, ¿no? Porque pues como lo retrata de que precisamente los mayas iban de cacería para capturar otras aldeas pequeñas y llevarlos a todos a sacrificio, y cómo lo ponen ahí que sacrificaban así como tortillas, ¿no? Uno tras otro, cuando eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, y mucha gente vio la película y mucha gente dice, está muy padre, oye, mira qué bárbaros eran. Cuando yo estuve en una exposición en el Zócalo, la Ciudad de México, yo hice reproducciones del Códice Dresde, el Códice Dresde de la cultura maya, que aquí lo traigo para que lo vean. Este códice maya nos habla obviamente el Códice Dresde es un almanaque adivinatorio, por así decirlo. Nos habla de los eclipses solares, eclipses lunares, las épocas buenas para poder sembrar. Pues más que nada, como les repito, es un almanaque adivinatorio. O sea, que era una especie como de tratar de informarse el destino, digamos, de algunas personas, de algunos lugares, y sobre todo el hecho de poder decir, sí, de poder tener una especie de augurio para poder identificar las temporadas y las épocas que van a estar regidas por cierto acontecimiento cósmico, ¿no? En este caso los eclipses, Venus, por ejemplo. Entonces les decía yo, es el Códice Dresde, ¿sí? De la cultura maya. Aquí lo pueden ver, ese es un facsimilar de Fondo de Cultura Económica. Vean. Aquí están todas las láminas. ¿Sí lo pueden ver? De hecho, al último de este video, quiero hacer una presentación para que vean de cerca las imágenes, que son impresionantes, ¿sí? Todo esto es un almanaque. ¿Pero qué pasaba? O sea, les decía yo que estuve en una exposición en el Zócalo de la Ciudad de México exponiendo, hice réplicas del Códice Dresde, y al comienzo del códice está esta imagen, no sé si alcanzan a verla. Esta. A ver, déjenme sacar aquí un lápiz. Esta imagen. Y aquí pueden ver, aquí se puede ver una persona, y de la persona del vientre sale un árbol, ¿sí? La ceiba. Y encima, obviamente, pues, está un pájaro, un ave. Cuando veían esta imagen, hay gente que se espantaba y decía, oye, no, mentes, lo mataron. Y no, eso les comento. O sea, obviamente la gente, pues hay que explicar a la gente las cosas, ¿no? En esta interpretación, aparentemente ustedes pueden ver que es una persona sacrificada y le abrieron y de ahí salió un árbol. No, es una mujer muerta en parto. Es una mujer muerta en parto que no pudo dar a luz, y de su vientre sale el árbol, la ceiba, el árbol sagrado de los mayas. Entonces, la forma es la interpretación, esta interpretación, ¿sí? La forma en cómo se ven a veces las cosas a simple vista, pues la gente se horroriza.
y dicen, no, no, es que eran unos bárbaros y todo. No, o sea, de hecho, podemos cuestionarnos muchas cosas, podemos, sí, o sea, juzgar a simple vista. Por la cuestión gráfica, a veces en la cultura mexicana era muy implícita, o sea, entonces, y les explicaba yo, le digo, no, miren, es que es una mujer muerta en parto, y cambiaba la concepción de la gente, porque la gente decía, ah, oye, no, si es que antes, si no se podía dar a luz, no había forma, digo, no, no la había, y a veces sí se recurría a sacar el producto una vez que la madre estaba muerta, otras veces no, pero hasta eso la madre era una persona sagrada, y como persona sagrada así se le consideraba, e incluso se le representó como la dadora de vida, ¿sí? Y eso es un hecho hasta nuestros días, que la mujer es una dadora de vida, y el hecho de que ellos la inmortalizaran en una figura y que se iniciara el Códice Dresde a partir de esta interpretación de una creación, de que a pesar de que la madre murió por no dar a luz, pero sí dio a luz el árbol sagrado de los mayas. O sea, es muy importante, les digo, porque en ese códice, pues aquí tengo una reproducción, miren, una reproducción de la tabla de los códices. Aquí podemos ver una deidad, aquí ves que en forma de calavera, dios de la muerte, pero aquí estamos hablando del inframundo, ¿sí? Estas dos cosas, por ejemplo, aquí podemos ver una sacerdotisa que parece ser que está cometiendo suicidio porque tiene una cuerda en el cuello. Pero eran simbologías que no precisamente es que decían, es que en un eclipse se autosacrificaban y se mataban, se ahorcaban. No, 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 no. Son simbologías relacionadas al evento astronómico, ¿sí? Ellos era la forma en cómo las interpretaban. Más no quería decir que en ese momento pues hubiera habido una matanza o que esta persona llegaba al eclipse y se ahorcaban. Pues no, 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 no. Era una interpretación que se le daba a cierto tipo de eventos cósmicos y astrónomos, sí, de eventos de cuestión de astronomía, porque sean observadores no solo de la Tierra, sino del cielo. Entonces digo, podemos pasar mira, esa es otra página, pero es el Códice Madrid. Aquí quiero que lo vean. Esta ya la reproduje. Son páginas, aquí lo traigo también otro. Miren, aquí está. Es el códice trocortesiano de origen maya. ¿Sí lo ven? Este códice es de los pocos que hay de la cultura maya. Y este es igual un almanaque, ¿sí? Para predecir las épocas de lluvia, las etapas de lluvia. Aquí, por ejemplo, esta serpiente que ustedes pueden ver que da giros aquí, Kukulcán, pero está acompañada con una deidad de la muerte. Sí, aquí la ven, esta deidad. ¿Qué quería decir? Que iban a ser épocas difíciles donde incluso iba a haber severas inundaciones y podían correr peligro de muerte, pues en este caso aldeas cercanas, incluso los animales. Aquí pueden ver como en la serpiente de Kukulcán, incluso arriba se ve un animal que va arriba de la serpiente. Que eso quiere decir que pues tanto la pertinaz lluvia como Kukulcán en este caso, que puede interpretarse que tal vez iba a haber hasta huracanes, fíjate, la predicción de huracanes. Incluso tengo otra lámina con los colores originales del códice, aquí lo pueden ver. ¿Sí? Ahí está la imagen, ahí está la deidad. ¿Sí pueden ver? Ahí está la deidad de la muerte que les decía. ¿Ve? Con todos los símbolos, los cálculos matemáticos y de días en las cuales podían estar ocurriendo este fenómeno que nos está hablando de que se aproximaba a un huracán. Kukulcán, que simbolizaba en este caso el viento, y aquí podemos ver también a Chak, que es la deidad en equivalente a Tlaloc, que está con su nariz, que es la nariz que representaba el rayo. Entonces cuando se conjuntaban deidades como Kukulcán, como Chak, y en este caso aquí la deidad de la muerte, donde estaban hablando de los riesgos que iba a tener para la población un huracán que se aproximaba, o que pensaban ellos que en esta época podría tener el arribo, ¿no?, a la zona. Y pues se interpretaban como el enojo a veces de los dioses, ¿no? Como la ira que a veces tenían los dioses. Entonces tenía que modificar la vida en las aldeas, en los lugares, en los sitios,
y se tiene que tener precaución, y ese tipo de almanaques servía para eso, para poder tener un aproximado de los eventos naturales que se aproximaban. Les platicaba yo la cuestión de la muerte. Eso también es un capítulo que tenemos que ver en forma extensa. Aquí es una réplica que hice del Códice Laúd, llamado Libro de los Muertos. Por ahí lo tuiteé también. Ustedes pueden ver aquí. Esa es la descomposición del cuerpo humano. Ustedes pueden ver el cráneo y la columna van hacia atrás, que quedan en la tierra, ¿sí? Pero en el alma, en el espíritu, que es la otra calavera roja, que ustedes pueden ver, eso va hacia arriba. El espíritu va acompañado, sale del pecho en forma de Hecatl. Recuerden que vimos a Hecatl, uno de los creadores del universo. Aquí sale del pecho en forma de espíritu, ¿no? Que simboliza el espíritu. ¿Y qué sale del cráneo? Sale aquí el conocimiento, ¿sí? El conocimiento interpretado por esta culebra. Y también aquí tenemos otra culebra donde sale también de esta parte baja del cuerpo, donde señala que la persona ya cumplió su cometido incluso de reproducción, ya sea mujer u hombre, y la serpiente sale también hacia los cielos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder seguir con el siguiente ciclo de vida, porque recuerden que para los antiguos mexicanos la vida no acababa con la muerte era otra etapa, pero solo que ya no era cuestión terrenal, ya no era en el aquí. Entonces esta otra imagen también es muy interesante. Aquí tenemos a Mictlantecutli, también del Códice Laúd, interpretado con su forma de sacrificador, con su pedernal y con una cabeza de un decapitado. Que igual, estamos viendo aquí la interpretación de una deidad, que también digo, a veces se acostumbra a decir dioses, se acostumbra a decir es que el príncipe mexica, no, también es otra cosa que quiero aclarar, que también se nos viene a imponer y no se debe de utilizar, eran tlatoanis, y más que dioses eran deidades, eran cuestiones espirituales, eran cuestiones celestiales, ¿sí? Era la naturaleza, a la naturaleza se le daba una representación, a la naturaleza de corte terrenal y a la naturaleza de corte celeste. Se le daba una interpretación y era una deidad. No eran dioses o diosas, que bueno, estamos, para que nos entendamos, a veces pues, decimos ese tipo de palabras, pero no eran dioses, eran deidades. Entonces, en base a todo esto les digo la cuestión gráfica. También miren, recuerdan que estuvimos viendo la creación del universo por parte de Tezcatlipoca, esa batalla que tuvo en Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, Quetzalcóatl con el Foborazipatli para poder crear el mundo, ¿no? Vean esta representación de los 4 rumbos del universo, veanla, está súper interesante. Aquí lo pueden ver, los puntos cardinales, ¿sí? Los puntos cardinales, ¿sí? Aquí representados, y esto que ven ustedes aquí eran los días asiagos, o Nomentemic se llamaba, ¿sí? Y obviamente pues tenemos aquí en el centro a Xuticutli, que está simbolizado con el sol, por el sol. Y esos son temas totalmente interesantes. O sea, Tonalpolhualli, que podía ser el año solar, llamado Xiutil, y que correspondía a este año solar, le correspondía a 52 años, y cada 52 años se encendía el fuego nuevo. Era un siglo para los antiguos mexicanos, ¿sí? El calendario de 365 días, que eran 18 meses de 20 días, y con 5 días, los llamados 5 días asiagos, ¿no? Para poder dar una cuenta de los 365 días. Algo totalmente interesante, les digo aquí, por ejemplo, en esta parte del oriente, por decirlo, ¿no? Esta parte que ustedes ven aquí, miren, para empezar, ¿cómo empieza la cuenta de este calendario? Aquí podemos ver en esta parte, aquí, empieza aquí. ¿Qué símbolo tenemos aquí? Azipatli, la criatura que fue vencida para la creación del universo. Después de 13 sube aquí tenemos en esta parte de aquí, como pueden ver, aquí se me pierde, pero aquí tenemos al conejo, luego tenemos al venado y tenemos a la flor. Tan solo explicando este cuadrante, que después quiero hacerlo con más calma y más detalle, pero explicando nada más este espacio. Aquí podemos ver de este lado esta deidad pintada de rojo, ¿sí? Es Pitzicutli, que es en sí Tonatiuh, ¿sí? Que representando al dios del sol, ¿sí? En esta parte de acá
este personaje que tiene en la cabeza como un pedernal, aquí lo ven, ¿sí? Es Istli, con cabeza de pedernal, ¿sí? Y esos sacerdotes están flanqueados en este árbol, que en su punta tiene un quetzal. Esta área simboliza, y con el quetzal, el árbol y el quetzal, simboliza la cuestión de que el quetzal simbolizaba riqueza, o sea, una época muy, muy buena, ¿sí? Digamos, un espacio donde las personas se regían que se regían en ese espacio, que tenían la fortuna de nacer en esos días, y sobre todo, y la gente que no había nacido en esos días, pero que podía transitar dentro de todo ese calendario. Esa era una buena época para poder tener riqueza, para poder tener más sabiduría, para poder tener más contacto, y sobre todo para tener más respeto por lo que se lograba alcanzar día con día, ¿no? El conocimiento, que era muy importante. Pero les digo, podríamos estar pasando aquí mucho tiempo explicando todo esto, que es sensacional. O sea, todo esto, imagínense toda esta información. Vean esa etapa de los mixtecos, ¿no? Con esa numeralia que ustedes pueden ver ahí, muy parecida a los mayas, ¿sí? Algo increíble. Vean esto, los símbolos. Todo esto era conocimiento mixteco, de la cultura mixteca, ¿sí? Pues están todo este códice, que este es el Tonalámatl de los Pochcali, que eran los Pochcali, los comerciantes, los que andaban en las rutas dispersando alimentos, encomiendas que les daban, ¿sí? Todos los pochtecas tenían acceso a un libro como este para poder adivinar, o para poder escoger su fecha de poder salir en andanza a entregar o a recoger o a llevar algún mensaje, ¿no? Y es algo muy, muy interesante todo esto. Para nada tiene que ver con cuestiones de brujería, como lo quisieron imponer, o nos quisieron platicar, ¿no? Aquí a veces en pláticas de historiadores, ¿no? Por ejemplo, ese es otro códice. Este códice es el códice Laúd, que le llaman el libro de los muertos. Aquí está la imagen del códice que les acabo de mostrar en grande, de la réplica que hice. ¿Sí lo ven? Ese recuadro es la descomposición del cuerpo humano. Aquí lo tienen en grande. Aquí lo copié en papel amate. Este de papel amate, ya lo pueden ver. Ese lo copié y viene siendo este recuadro, ¿sí? Aquí incluso vean esta imagen, me gusta mucho. Que algunos, fíjense, en una ocasión platiqué con una persona que según es muy erudita en estas cosas, y me dice, no, es que mira, esa es una puerta dimensional y aquí se traga una persona. Y me echó todo un rollo así casi como de los extraterrestres, cuando pues esto le llaman el río de Pedernal. Y esta persona más bien se metió al río, y aquí se va alejando el sacerdote. Vean cómo, bueno, más bien una persona que fue a hacer penitencia se va alejando del río, ¿sí? Porque ya hay otra persona que entró al río a hacer la penitencia, él ya la hizo, y va incluso con las espinas del autosacrificio en su mano. Él ya fue a pincharse parte de la oreja, puede haber sido la lengua, incluso los genitales, y derramar un poco de gotas de sangre en el río, porque esa es la penitencia que él tenía que cubrir en ese entonces. Si era un sacerdote, obviamente pues era una obligación directa tener que hacer ese tipo de actividades de autosacrificio, ¿no? A veces incluso en los mayas había una ceremonia para la fertilidad, donde los sacerdotes, en una cuestión de conjunto de varias zonas, en los lugares donde querían que hubiera una buena siembra, llegaban a hacer un cordón de texturas vegetales, o sea, un cordón de un hilo que obviamente era previamente trabajado, y que hacían con ese hilo, con una espina, más bien no una espina, sino con un hueso humano, ya sea de una costilla o de alguna parte del cuerpo. Era un hueso muy fino, muy delgado, que lo hacían como una aguja, y lo que hacían ellos es traspasarse cada quien los genitales. Cada uno se atravesaba los genitales hasta llegar otra vuelta, hasta que llegaban al sacerdote que hizo el primer ejercicio de perforarse. Y después de eso se amarraban el cordón y se ponían a bailar en círculo. Y ese era un ritual para la fertilidad. No para la fertilidad de tener más hijos, sino para la fertilidad de la tierra, de los alimentos, porque obviamente ese era el recurso
más importante, ¿no? Al que obviamente pues se le tenía mucha consideración y un grado sagrado, ¿no? Entonces, digo, podemos platicar de muchísimas cosas, de veras que las imágenes están muy eh, implícitas para poder pues, tocar todos estos temas, ¿no? De la mal llamada conquista, que pues obviamente, insisto, todo esto fue una invasión. Vean, por ejemplo, en este tomo se reproduce la matrícula de tributos. Cada la matrícula de tributos, obviamente un códice mandado a hacer por españoles, aquí están las escrituras españolas, donde se marcaban todos los tributos que le daban a Tenochtitlan, los pueblos aledaños, ¿sí? Que hacían intercambio también, o sea, no creo que en todo era guardar un tributo y darlo y ya, sino que también había intercambios, había también trabajo que se le daban a otras comunidades, como los atavíos para los guerreros, aquí lo pueden ver. Había gente muy especializada en hacer esto, o sea, no todos se hacían en Tenochtitlan, o sea, había lugares cercanos, comunidades en las cuales, más que invadidas y conquistadas y atadas al yugo de Tenochtitlan, más bien eran personas que le trabajaban a Tenochtitlan, ¿no? Haciendo cierto tipo de atavíos, recolectando también las semillas. El tributo pues sí se daba como hoy que pagamos impuestos, pero no todo era por cuestión de imposición. También había cuestiones en las cuales había artesanos que eran muy respetados por su trabajo, por su arte que hacían, para hacerlos todo lo que eran los atavíos, ¿no? Los atavíos de los guerreros, los escudos, el plumaje, o sea, algo muy impresionante. Recuerdo, este es el penacho Moctezuma. Imagínense ese penacho cómo se hubiera visto todo esto, ¿no? Todos los tlatones, a todos los guerreros. Algo muy impresionante. Que también obviamente, esta matrícula de tributos cuando se mandó o se hizo para, digamos, documentar todo lo que supuestamente Tenochtitlan le imponía a todas las comunidades y que por eso las comunidades se rebelaron y por eso se juntaron tlaxcaltecas y tepanecas y algunos pueblos para poder pelear junto con Cortés y derrocar derrocar a los dictadores, ¿no? Como ahora, ¿no? Pero digo, no, o sea, podemos tocar, les digo, podemos pasar aquí mucho tiempo platicando de esto, pero híjole, yo les invito de veras a que recorran un poquito, si no tienen tiempo de leer mucho, o, bueno, más bien será lo ideal, pero si no tienen tiempo, pues recorran en canales YouTube, en internet, en Wikipedia, ¿no? Porque a veces tienen muchos errores, pero busquen a autores y traten ustedes de informarse de todo lo que nos platican, todo lo que han investigado, todo lo que han escrito, y para podernos sacar un juicio propio, porque yo podría considerar que incluso cuando se empezó a hacer toda esta tergiversación de la forma de cómo se iba desarrollando la vida en México antes de la llegada de los españoles, que era una cuestión barbarie y todo, o sea, yo pienso que, bueno, tenemos que crearnos un juicio propio, porque todo esto, les comento, considero que, pues, viendo cómo ellos empezaron a tergiversar todo y poner a todos como si fueran unos demonios, vean esto en este libro, vean esta ilustración. Supuestamente, esto es una interpretación que le daban a los sacrificios, ¿no? Con los muros ahí, ni siquiera las pirámides tienen la arquitectura que nosotros conocemos, ¿no? Pero esta es la interpretación española. Entonces, ¿qué era todo esto? Que si lo mandaban afuera, si lo mandaban a los reyes, ¿qué era? Eran fake news. Las primeras fake news, porque todo esto lo utilizaron de una manera, vean esto. Decían que así eran los monumentos, las adoraciones de los mexicas. Vean eso. O sea, esa interpretación es la que ellos le daban. Es la interpretación que ellos le daban a lo que supuestamente llegaron a descubrir aquí en México, ¿no? Que llegaron a ver que era un pueblo de bárbaros y que pues hacían puras machincuepas y vean esto. Dicen que esto es lo que hacían los mexicanos, ¿no? Que se subieron arriba del otro y hacían malabares, o sea, imagínense, o sea, las cuestiones tergiversadas desde ese momento, ¿sí? La mala interpretación que se le daba a todo esto, ¿no? Esta cuestión también de que les cuentan por ahí o les dicen que Moctezuma murió apedreado por su pueblo, esa es otra mentira también y también la vamos a poder ver aquí en otro capítulo. No sé cuánto llevo, ya me extendí, pero híjole, es que no da tiempo, no, les juro que no da tiempo a poder abarcar todo ello, pero más o menos les estoy dando un resumen así súper sustancioso, con imágenes también. Vean esta otra, o sea,
esto, los sacrificios, ¿no? Eso es lo que obviamente mandaban a hacer o pintaban ellos mismos y lo empezaron a divulgar como que habían llegado a un pueblo bárbaro, ¿no? Un pueblo donde se sacrificaba a la gente a mansalva y pues se trataba de, este, de ponerle el énfasis de que pues vinieron casi casi a salvar, ¿no? A los demás mexicanos de los dictadores Moctezuma y Cuauhtémoc, ¿no? Es una cosa ridícula, pero les digo, todo eso está basado en bibliografías, estudios, les voy a repetir, de maestros, de eruditos, que nos han platicado, nos han comentado, hemos leído, hemos asistido a pláticas, hemos platicado directamente a veces con ellos. Pero como les digo, esto es para hacer nuestro juicio propio. Que no nos vengan a imponer o a decir, ¿saben qué? Pues que ustedes son producto de una rebelión misma y que ustedes los mexicanos, entre ustedes se pelean o entre ustedes pueden llegarse a odiar. Eso es mentira. Eso es mentira porque las cosas están cambiando, ¿sí? Tenemos que entender que así como van cambiando las cosas, también nuestro pensamiento debe de evolucionar, ¿sí? Aquí no dicen unos, es que ¿por qué se va a pedir disculpas por algo que ya pasó hace mucho tiempo? Es que no se trata del tiempo que haya pasado, ¿sí? Se trata de una cuestión moral, se trata de una cuestión de civilidad. Carajo, nuestro cerebro ha estado evolucionando, los estudios, el humano ha pasado con el paso del tiempo. ¿Y qué te cuesta reconocer que tal vez tú no, ni tus abuelos, tus tatarabuelos, o tal vez una descendencia muy, muy lejana? Pues pudo haber venido de España a gandallarse cosas y a robar y lo que sea, pero tú no eres así, tú ya le dices la vuelta a la tortilla y tú eres de una forma diferente, respeta las culturas, no eres racista, no eres clasista, o sea, tenemos que evolucionar, les comento, o sea, no es posible que ahorita exista gente todavía metida en esos rollos, ¿no? O que hay gente que bien intencionada, que a lo mejor sí está formada, educada y es analista de algunas cosas, pero pues se le sale de repente decir algo que no puede, que puede tonar más en, en una cuestión de tergiversación y de no, de malver las cosas, que a veces siento que a veces no es su intención. Y hay otras personas que son muy eruditas, muy, muy capaces, pero que han sido del sistema. Como les digo, a veces hay maestros que han salido directamente de la academia o la misma academia, no muchas veces han dicho la verdad o nos han contado la verdad. Entonces, les digo, podemos debatir lo que quieran, pero yo no voy a dejar de defender la cultura mexicana. Jamás, jamás voy a dejar de defenderla. Entonces, podemos debatir, aquí estoy dando la cara, no estoy diciendo disparates, les comento, al principio del programa ya les dije con todos los autores con los cuales he leído, platicado, asistido a conferencias, todo, los argumentos ahí están. La reflexión se las dejo a ustedes. Hagan su reflexión en el chat, ahí entre que todos los saludos, en que todos se saluden, por favor también háganme preguntas para poder tocar en el siguiente tema, decir, mira, fulanito de tal me hizo cierta pregunta relacionada a lo que estamos viendo y poder hacer un comentario, poder aclarar, poder sacar la duda. Hay que retroalimentarnos y sobre todo esto tratar de difundirlo también. Les comento, o sea, no es de mala fe. Se vale equivocarse, se vale tener discrepancias, se vale. Lo que no se vale en estos tiempos es ser clasista y racista y sobre todo aprovecharse de la gente y meterle a la gente cosas en la cabeza que en realidad no lo son. Pues les voy a dejar ahorita con una serie de imágenes, ya me extendí mucho, la verdad es que sí quisiera tener más tiempo, pero bueno, vamos a repartirlo en otro programa. No pude hacer el programa en la pirámide, se los voy a deber porque pues la gente de ahí está muy rejega de que la gente grabe a alguien adentro, no les importó que pues se tratara acerca de divulgar el espacio arquitectónico y cultural. O sea, dijeron que simplemente no, que tenía que sacar un permiso para el INA. Desde aquí hago un llamado al INA, ojalá no me rechacen mi solicitud. Pero bueno, fuera de eso no nos impide seguir platicando de los temas, ¿no? Entonces, yo hasta aquí le voy a dejar esto, les voy a dejar con ciertas imágenes para que las puedan analizar, las puedan disfrutar y sobre todo hacer la reflexión, que piensen que en esta época es época de abrir las mentes, es época de cambiar, es época de saber que pues vivimos engañados en muchos aspectos y creo que es la forma de poder empezar a reflexionar y a corregir un poco la plana de las cosas es con nosotros mismos. Entonces pues yo los voy a dejar hasta aquí.
Quiero aprovechar, sin abusar de ello, mandarle desde aquí un saludo a mi cuñada, Delia Coria, a mi hermano Jorge Luis, a mi hermana Adriana y a mi sobrina Joelín Chuma, que están atravesando por momentos difíciles. Hermanos, cuñada, sobrina, estoy con ustedes, les mando un abrazo. Y sobre todo, bueno, aprovechando este espacio, pues también decir que estamos con toda la gente que ha tratado de sobreponerse a todos los problemas que han habido derivados también de esta pandemia, la gente que afortunadamente ya se está yendo a vacunar, pero quiero también hacer un llamado muy importante para este 1 de agosto, ¿sí? Este programa se trató un poquito de que vean cómo nos han visto a veces la cara o nos han querido transgiversar las cosas, nos han querido que aceptemos que pues México ha sido un país oprimido y un país conquistado, ¿no? No, hemos sido un país invadido y a veces nos hemos topado con que hay gente que incluso nos trató de borrar de la cabeza nuestra historia, nuestro orgullo como mexicanos, ¿no? Tratando de que viéramos más, pusiéramos más atención en un partido de fútbol que en la cultura verdadera, que con el paso del tiempo nos han querido manipular. Entonces 1 de agosto hay que salir a decir sí. Sí tenemos que llevar a juicio a aquellas personas que abusaron de su autoridad para tratarnos de imponer cosas, ¿sí? Y sobre todo para tratar de interrumpir ese conocimiento y tratarnos de ocultar otras cosas más. Pero bueno, con el debido respeto, aprovechando este espacio, les hago ese llamado para que podamos salir todos juntos a decir sí. Sí tenemos que llevar a juicio a los expresidentes por todas estas cosas que nos ocultaron y sobre todo la forma como nos trataron a muchos, ¿no? Y no es venganza, señores, es justicia, es muy diferente. Entonces, les espero para el siguiente programa, espero que no se extienda mucho, me encanta a mí todos estos temas, les digo, aquí estoy para que debatamos, para que me pregunten, para que veamos qué más podemos analizar. Quiero ver, yo quiero hacer un especial de este códice del libro de los muertos para que lo podamos analizar un poquito. Después el códice, también el Dresde, es muy muy interesante, pero bueno, ya veremos. Mi nombre es Alejandro Ramírez, los espero para la próxima y muchas gracias. Y bien, aquí analizando imágenes de los distintos códices. Aquí está una de las primeras páginas del códice Dresde que les comentaba, donde se ve la imagen aparentemente de un sacrificado, donde nace un árbol, la ceiba, el árbol de los mayas, que en realidad es una mujer que murió por no poder dar a luz, una mujer muerta en parto, y de ella nace el árbol de la ceiba. Este códice, el códice Dresde, está calculado que se pintó por ahí del año 1200 después de Cristo. Consta de 39 hojas, de 9 por 20 centímetros, o sea, en realidad es una pieza pequeña, con mucho detalle, eso es lo sorprendente. Recibe el nombre de códice Dresde porque pues, se encuentra en Alemania. Y aquí podemos ver las interpretaciones de los eclipses solares, parciales y totales, y lunares también. Es como ellos representaban la tabla de los códices, de los eclipses. Y aquí podemos ver también la figura de un diluvio, la interpretación de un diluvio, una catástrofe natural, por así llamarlo, en donde ella, en este espacio, aparece la diosa Chel, Chakchel, y que significa arcoíris rojo. Y abajo tenemos al abuelo materno, negro de la lluvia que le llamaban, el dios del inframundo, el cual estaba pues predestinado a avisar sobre las catástrofes naturales. Ese es el códice Madrid, también de cultura maya. Igual como ustedes pueden ver, está pintado sobre papel amate. Es códice Madrid, otro cortesiano, entonces se encuentra también en España. Tiene 112 hojas pintadas de 12 por 22, también es un códice muy pequeño y pues tendrá que extendido casi 7 metros de longitud. Y aquí podemos ver la escena que les mostraba, donde se predice la entrada de un huracán. Podemos ver ahí la serpiente que simboliza
a Kukulcán. Podemos ver ahí a Chac en la parte extrema derecha de ustedes, y en medio podemos ver la figura de la deidad de la muerte, que pronosticaba avisaba de una catástrofe natural como eran los huracanes. Aquí esta pieza es muy interesante. Miren, en esta página del Códice Madrid se pudo pintar, bueno, podemos ver que está un astrónomo maya pintado de azul observando la bóveda celeste. Incluso ven el detalle de su ojo, que parece como un telescopio, está observando las estrellas. Los observadores del cielo, los cuales se consultaban para poder realizar todos estos códices. Algo muy interesante, vean ese detalle. Y bueno, aquí pasamos a la sección de los códices mixtecos. Es el códice Borgia, es un códice muy impresionante, como lo pueden ver ustedes. Ese códice pues es un de corte ritual, adivinatorio, de carácter religioso. Está pintado sobre piel de venado, tiene 39 hojas de 27 por 26 centímetros. Extendido mide cerca de 10 metros y medio más o menos. Este se encuentra en la Biblioteca del Vaticano. Como pueden ver, pues hay muchas representaciones fantásticas. Es uno de los documentos más importantes de las representaciones artísticas de las creencias religiosas, y está dividido en varias secciones: de Tonapolwali, los signos de los días, los nueve señores de la noche, los augurios del nacimiento, pronósticos, rituales del viento, del maíz, etcétera. Aquí tenemos el otro códice mixteco, es el Feyerabadi Meyer, que está pintado sobre piel de venado. Mide aproximadamente 3 metros, con 80 centímetros extendidos, tiene 23 hojas, y se llama, bueno, es conocido como el Tonalamal de los Pochtecas. Ese nombre lo recibe gracias a los estudios que hizo el maestro Miguel León Portilla. Y aquí nos indica, incluso hay numeralias que pueden darnos a entender los tributos que se tenían que rendir, y sobre todo los peligros que enfrentaban los pochtecas, los comerciantes o los que transportaban cierto tipo de productos. En sus travesías pueden encontrarse desde animales ponzoñosos hasta pueden sufrir asaltos o pérdidas por algún otro tipo de evento maligno, ¿no? Aquí tenemos también el códice, ese es el códice Laúd, es el que les comentaba yo que también es conocido como el libro de los muertos. Tiene 24 hojas pintadas, o también igual sobre piel de venado, y mide casi 4 metros extendido, y tiene 11 secciones, y se trata del pasaje del ser humano a través de la vida, pero sobre todo de la muerte, las distintas liturgias y sobre todo los rituales que se tienen que llevar a cabo en vida para poder despedir al muerto, y los rituales que tenía que hacer el muerto en el inframundo. Es algo muy interesante. Vean las imágenes, incluso ahí está la descomposición del cuerpo humano, en las que les mostré. Es otro códice, uno de los códices más impresionantes y más bonitos y más hermosos que yo he visto. Es el códice Nutal. Este códice Nutal también está pintado sobre piel de venado. Tiene 47 hojas pintadas a ambos lados. Este códice es larguísimo, mide 11 metros. Y bueno, obviamente pues doblado como avión, pues se pintó está calculado que se pintó por ahí del siglo XIV. Como en el año 1400 más o menos. El doctor Afonso Caso fue el que lo consideró que era uno de los códices mixtecos. Y este códice mixteco narra, pintado en el área de Oaxaca, en la Mixteca, narra lo que eran las dinastías del pueblo de Tilantongo, donde surgió el gran gobernante Ocho Venado Garra de Jaguar. Incluso trata parte de su biografía y sus conquistas que fue realizando con el paso del tiempo. Como fue madurando, fue ganándose los atributos de guerrero, narigueras de turquesa, lanzas de pedernal, hizo travesías importantes, incluso con aquel guerrero Cuatro Jaguar, que podía ser Seacatl Topitzin Quetzalcóatl de la cultura tolteca. Aquí es algo muy, muy impresionante. Vean, esta es la representación de los 4 rumbos del universo, tanto del códice Feyerabadi Meyer como del códice Madrid, uno maya y uno mixteco. Ustedes pueden ver la relación que tienen, y ahí les marqué con un punto azul, con una flechita azul, el norte,
que es el Mictlampa, donde el lugar de los muertos, y ven cómo corresponde el mismo lugar en los dos códices. Es algo impresionante, dos culturas diferentes con la misma cosmogonía. Igual aquí podemos ver que aparece Tezcatlipoca, la deidad suprema, que estaba en todas partes, que daba los bienes y los quitaba, podría provocar problemas, enfermedades, era positivo y negativo. La deidad de la noche, la deidad de las cosas materiales, que te las podía dar en un momento y te las podría quitar, y por eso lo representaban con la clasificación de todos los días, porque puede estar presente en cualquier momento. Y aquí empezamos una etapa interesante, que es la de los códices coloniales, tergiversar para justificar. Eso es algo muy, muy importante que tenemos que analizar. Aquí estamos empezando con este códice Tudela del siglo XVII, que está pintado en el papel europeo, pero pues de aquí podemos hablar bien las imágenes que estábamos viendo, ¿no? Las exageraciones que se hacían de las escenas de sacrificio, aparentando como que habían llegado a un lugar donde había un pueblo bárbaro y que prácticamente sacrificaban a cualquier persona que no estuviera de acuerdo con ellos, casi lo manejaban de esa manera, ¿no? Entonces el número de imágenes que hicieron con esas escenas de sacrificio son las que ellos mandaban como comprobante hacia allá a Europa, para justificar las fechorías que vinieron a hacer acá, la mal llamada conquista, que pues en realidad fue una invasión, y sobre todo que vinieron a romper códigos que había de organización en una cultura avanzada como era la cultura mexica, ¿no? Y igual también hicieron lo mismo en la península de Yucatán con los mayas, con todas las culturas prehispánicas. Aquí vean, uno de las láminas que me causa mucha, no sé, con toda la tergiversación que está aquí, donde decían que ellos comían carne humana. Prácticamente lo están poniendo como caníbales. Se ven los platos con partes humanas, y que están comiendo al lado de Mictlantecutli, que obviamente sí hubo en algún momento algún ritual de este tipo, pero no era de esta manera, para nada que era de esta manera, y sobre todo era una cuestión calendárica, como les digo, y solamente pocas personas podían realizarlo. O sea, no era una cuestión de que se comiera la carne por comer, o que prácticamente existiera el canibalismo como una práctica cotidiana. Eso también es mentira, pero obviamente ellos lo marcaban así porque eran las imágenes más horrorosas, que obviamente, pues, como les digo, para justificar lo que vinieron a destruir aquí a nuestro país, ¿no? Y aquí vean la comparación. Se recuerdan que les decía de Mictlantecutli, esa figura que se encontró en el templo de las águilas, en el templo mayor. Ven la característica que les comentaba, que tenía esos agujeros en el cráneo, en la figura de barro que ustedes pueden ver ahí. Pues sí, se le colocaba cabello humano, pero era un cabello humano de las personas sacrificadas. Obviamente, como les comenté, era una cuestión planeada, y sobre todo justificada con la cuestión calendárica y la cosmogonía de los antiguos mexicanos. Y en la imagen que de al lado de este códice, pues se puede ver cómo lo interpretan, como que lo bañaban con sangre, pero era igual también sangre de autosacrificio. No necesariamente tenía que ser la sangre de algún guerrero, sino que también podría ser del sacrificado en ese momento. Obviamente los guerreros entraban a hacer sacrificio, pero era un sacrificio punzándose la lengua o alguna parte del cuerpo.